callada, he estudiado simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. A República Dominicana se lo está llevando el diablo en tanga. República Dominicana está cogiendo fuego por las 4 esquinas. ¿Qué pasó, general? No. Ay. ¿Qué se hace en el Teatro Nacional? Espectáculo, teatro, obras, tragedia, ballet, fábula. La fábula. El presidente vino a ponerle Esopo, las fábulas de Esopo, ¿verdad? Entonces está bien, pero ahí lo comprendí. Naturalmente, el presidente no pronunció un discurso, no dijo un discurso. El presidente actuó un discurso, recitó un discurso, ¿verdad? Por cierto, muy bien ensayado. Estás de su lado, ¿verdad? Fue a mí a quien estafó. Todos están metidos en esto. Malditos ladrones. Vergüenza debe sentir el gobierno que cabeza actualmente el señor presidente Luis Abinader de aparecer un consejo de supuesta seguridad cada lunes ofreciendo declaraciones a la prensa de cifras que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad que vive la República Dominicana. Pero las cifras de la criminalidad definitivamente día tras día van aumentando en el país. La inseguridad ciudadana se desborda y no tenemos absolutamente ninguna garantía cuando salimos a las calles, ni siquiera protegidos dentro de nuestros propios hogares o centros de trabajo, ni siquiera si tenemos garantías. ¿Podrá República Dominicana seguir siendo manejada en medio de tanta mentira, en medio de tanta injusticia, en medio de tanto desequilibrio social? República Dominicana ha trabajado para mejorar la calidad de vida de su gente, disminuir la pobreza, y en los últimos años ha llegado a ser la 7ª economía de Latinoamérica, sin tener petróleo, sin tener hidrocarburos, pero con un gobierno que trabaja a favor de su gente con transparencia y respetando la democracia y los derechos humanos. No tenemos petróleo, pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela. Y hablo del patio, o más bien el conuco con bombillo llamado República Dominicana, porque lo que pasa aquí es de comedia y de película. Presidente, usted ya no es candidato, presidente. Usted tiene 4 años gobernando, presidente. Usted no es comunicador como nosotros, presidente. A nosotros nos luce el denuncismo. Lo suyo es resolver, porque para eso lo eligió el pueblo dominicano, presidente. En su gobierno, presidente, los derechos humanos solo valen para los haitianos. Porque aquí se viene a hablar fácil de derechos humanos, pero el principal derecho que debe defender el Estado dominicano son los derechos humanos de los dominicanos. Esa es la lógica de ser del Estado, preservar los intereses de los dominicanos. Y el Estado dominicano no tiene razón de ser si no cumple con los intereses del pueblo dominicano. Y usted, presidente, no tiene razón para estar en ese cargo si no defiende la identidad, las leyes, la cultura, la educación, la salud, la seguridad del pueblo dominicano, presidente. Habla cualquiera. El presidente Abinader, como parte de su motivación de esta reforma, que en los pasados 4 años han eliminado sustancialmente el gasto innecesario del gobierno. Oigan, y que han destinado estos ahorros a atender las prioridades de los sectores más vulnerables de nuestra nación. Y yo me pregunto, ¿pero cuáles son esos sectores? Pero él no está pensando en la gente que no puede ni siquiera comprar el pollo porque está a 100 pesos, se está perdiendo, la gente no tiene cómo, la gente ha tenido que dejar de comer, la gente ha eliminado una de las comidas del día, de las 3 calientes, como se dice, si estamos peor que hace 4 años. O sea, ¿dónde es que se ha ido todo eso que usted dice? O sea, ¿cuáles han sido esos ahorros? Que aquí se ha gastado más dinero que como nunca antes y se ha cogido prestado como nunca antes. Y la cosa está peor, tenemos un metro que no sirve, un sistema eléctrico que no sirve, un sistema de salud incapaz de dar respuesta a las necesidades de la población. Tenemos el tema de los accidentes de tránsito. O sea, aquí lo que hay es muchísimos problemas. ¡Qué maldito relajo tiene el país! Probablemente todos los que estamos aquí sentados en esta mesa tenemos nuestro arroz con huevo asegurado.
Gracias a Dios. Ahora, nosotros no podemos partir que porque tenemos el arroz de nosotros asegurado, la gente está así. Y se lo está diciendo a alguien que vive metido en los barrios todos los días y que vivo dando a gente. Mire, aquí se ha incrementado la gente que pide en las calles, presidente. Porque yo hago ese ejercicio diario, darle cosas a la gente, y es un mar de gente pidiendo. Y digo eso porque cuando a uno lo eligen, ya la discusión y los argumentos se acabaron. A uno lo eligen para resolver. Y es momento de dar respuesta a eso. Para eso fue que reeligieron a este gobierno. Ahora, la gente en las calles, mire, está pasando trabajo. El tema eléctrico tiene harto a este pueblo. El tema del tránsito tiene harto a este pueblo. El tema de la educación y los cupos, la gente no encuentra, tiene harto a este pueblo. Esto no es ni el Nueva York chiquito, ni el España chiquito, ni el Alemania chiquito. Esto es un trapo de República Dominicana. Para que ustedes vean que aquí en República Dominicana no hay régimen de consecuencias. Aquí en República Dominicana estamos viviendo a la brigandina, donde cada quien hace lo que le da su gana y vamos a tirar para adelante. Yo he hablado, Alba, del Aeropuerto Internacional de las Américas. Vaya para que usted vea. Un chiquero. El Aeropuerto Internacional de las Américas es una letrina. No sirve. Usted se parquea en el aeropuerto, le cobran 200 o 150 pesos, dependiendo. Pero no hay ninguna garantía si se lo chocan, si se lo rayan, si se lo empujan. Eso no. Es el Niágara en bicicleta que estamos pasando en este momento. Los apagones esta semana fue el dolor de cabeza de la gente a un punto tal. Resulta que el presidente Abinader tuvo la que quizás es su peor semana de gobierno en lo que lleva de administración. En esas casi 210 semanas o aproximadamente 210 semanas que lleva administrando la cosa pública, esta posiblemente ha sido su peor. Esta semana, que ha sido la peor para el presidente, al parecer, y que así se inaugura su segundo gobierno. Es un maldito saco de sal tener un ñame al lado de uno. No sabe nada de eso. No sabe. Entonces, tú quieres saber la intención de un hombre que se para todos los lunes en una semanal o que va de que aquí. Yo quiero que ustedes vean también la imagen que les mandé de la Policía Nacional, como llega este hombre de que con una carpeta, como que tiene plan, como que sabe lo que va a hacer. No, si lo que usted tiene en esa carpeta son los planes para ayudar a este país, entonces esa carpeta está jodida también. Porque usted no ha dado pie con bola en ningún sector. Y tiene a este pueblo subyugado con su soberbia, con malos funcionarios, que no lo quiere nadie. Y sus resultados están ahí, que son resultados de funcionarios malos. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro